Entonces lo que les decía, va a tener que ver con ese tema de que yo no quiero que esa protección en un arranque de un motor me actúe, justamente qué parámetro, recuerdan los ejes que nosotros graficamos, yo siempre les insisto, nosotros vamos a estar manejando siempre dos variables. ¿Cuáles son las dos variables en caso del arranque de un motor? Corriente y tiempo. Perfecto, corriente y tiempo. Entonces, la corriente va a ser inherente a lo que la placa del motor me dice. Hay un fenómeno ahí, llamémosle electromagnético, y que es propio del diseño de la máquina. Después puedo decir, no, pero el motor va a impulsar un compresor, una bomba, lo que fuera, está bien. Eso después lo analizo, pero el transitorio de arranque es inherente al equipo. Lo que sí me va a impactar es todo lo que tengo después conectado, llamémosle acoplado mecánicamente en el tiempo. ¿m? Y para ver si toca o no toca esa famosa corriente de protección, ¿m? Que va a estar, recuerden, por debajo, tiene que estar por debajo, y les tengo que compartir, no sé si alguno indagó en la página de Beck, va a tener que estar por debajo de la línea o de la curva de daño del motor. Siempre hablamos de curva de daño del motor, curva de daño de los cables, curva de daño de un generador, curva de daño del interruptor diferencial. Recuerdan que algunos conversamos el día atrás. El interruptor diferencial protege estrictamente contra desbalance de corriente. Si digamos, el propio dispositivo tiene un cortocircuito, en los bornes de abajo no lo ve, ¿m? Excepto que haya un desbalance de corriente, ¿no? Pero no lo ve, con lo cual si no tengo otro elemento arriba que vea cortocircuitos, el dispositivo se va a dañar. Entonces, de toda esa carta que yo tengo, cartilla, donde tengo los distintos elementos, bueno, en el caso del motor tengo una curva de daño del motor y esta curva que estamos conversando, que es la de protección, que va a estar siempre por debajo y a la izquierda, por decirlo así, que yo quiero que en condición normal no sea tocada por el arranque. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa vamos a estudiar ahora vamos a conversar un poco en este encuentro? Que justamente tiene que ver con el tiempo de arranque, el tiempo de arranque y con el comportamiento que tienen las distintas cargas. Entonces, fíjense, justamente la resistencia, acá por ahí no es muy feliz la palabra, es la resistencia mecánica, ¿no? La cupla resistente o llamémosle sí, justamente, el freno que lo pone esa carga mecánica al motor cuando el motor arranca. Entonces, está estudiado, ya no hay, está todo, llamémosle inventado, tres grandes grupos de tipo de curvas. Ustedes ven los ejes, también lo hemos visto en el caso del motor, cupla velocidad, estos son ejes, digamos, llamémosle, no vemos fenómenos temporales acá, ¿no es cierto? Estamos viendo fenómenos estacionarios. Si uno podría graficar. Ahí, Bruno, vos que estuviste haciendo modelados y todos los que recuerdan modelado, podríamos graficar en otros ejes qué pasa con la cupla versus el tiempo, qué pasó con la velocidad versus el tiempo. ¿m? Acá estamos viendo una composición que es cupla-velocidad. Y tenemos tres grandes bloques. Cupla constante y las otras dos que son creciente y decreciente. Vemos brevemente a cuál dentro de qué familia está cada una de las cargas típicas. Por ejemplo, cupla constante. En el apunte y en el material que yo les dejé hay mucha más información. Acá lo que hacemos es, vamos, tipo, digamos, una condensación, para que podamos ver algunas cuantas otras cosas, pero típico, ¿no? Típica de cupla constante. En los procesos, digamos, de las industrias de proceso continuo, el compresor, compresor, típica, carga de cupla constante, que me obliga, justamente, ahora vamos a mirar un poquito. eh, A ver si lo tengo graficado acá o no lo tengo graficado. Sí, lo tengo graficado. Me adelanto un poquito, pero para entender qué cosa. No sé si se ve. ¿El cursor se ve? No se ve. Se Sí, ve. se Sí, se ve. ve. Se ve, perfecto. Bueno, créame un ratito. Yo acá tengo una cupla constante. Fíjense qué cosa yo necesito ver
que es bastante diferente, por ejemplo, a una cupla creciente. La cupla constante, yo voy a tener un valor de partida de movida alto, ¿m? Con lo cual tengo que asegurarme absolutísimamente que qué pasa en esta zona. Imagínense que mi cupla arranca por acá. ¿Qué tengo que recontra super chequear? Digamos aquí. Que mi cupla motriz esté por encima de esa cupla eh, del compresor o cupla constante, porque no me ayuda el comportamiento que tiene. Porque en la cupla, por ejemplo, de resistente de este tipo que es creciente, yo tengo la virtud, la ventaja de que a baja velocidad la cupla que presenta es prácticamente nula, cero. Pero en el caso de un compresor, por ejemplo, esto ya como, digamos, el equipo arranca y empieza a comprimir, vamos a suponer que es un compresor alternativo, yo tengo que asegurarme que esa cupla de arranque, pero digamos, en la primera instancia de arranque, tenga la capacidad de de vender también, de vencer la inercia. Si no, cuando yo quiero arrancar un equipo y no tengo cupla suficiente, ¿qué fenómeno voy a ver? Si estoy parado al lado del motor y el compresor, ¿qué vamos a ver? No arranca. No arranca, pero no arranca eléctricamente, ¿qué significa? Puede ser que hay Ah, un pico de corriente, pero que no arranca. claro, está muy encaminada la respuesta. Hay un pico de corriente que se mantiene, porque al no arrancar, yo estoy trabajando lo que se llama rotor bloqueado. O sea, eléctricamente el sistema trata de mover el rotor del motor, pero el rotor del motor, la fuerza que hace o la cupla que ejerce, no alcanza a mover el rotor del equipo que tiene acoplado. Y el motor, al no arrancar, sigue tomando ese transitorio de arranque que uno dice, bueno, se extingue en 2 segundos, 1 segundo, 0,6 segundos. Ustedes van a hacer un cálculo después de tiempos de arranque, van a ver 3 segundos. Se mantiene en forma constante hasta que, ¿qué va a ocurrir ahí? Va a saltar una protección por Va a sobrecalentamiento. terminar abriendo la protección. Esta protección por relevo térmico que yo pongo para proteger la máquina, justamente este caso me lo tiene que proteger. O sea, para la misma corriente de arranque que yo espero que en 0,5, 1, 2, 3 segundos ya empiece a disminuir e irse a la corriente nominal o de vacío, se va a mantener, por decirlo así, fija en ese valor hasta que toca la protección. ¿Puede pasar eso? Puede pasar eso. ¿Cuándo sucede habitualmente? Cuando hay un problema mecánico. Cuando hay un problema mecánico, digo, en el sentido de alguna pieza, un rodamiento deteriorado, un cojinete que ha quedado sin lubricación, o un diseño erróneo en la condición de partida que personalmente me tocó vivir por un error nuestro, digamos, una especificación deficitaria de la condición de arranque del motor y demás. Cierta vez un motor de 1000 HP, para que se den idea, un motor grande, aunque en ingeniería no hay grande ni chico, pero pensemos en una bomba de un domicilio de un HP y medio, estamos hablando de 1000 HP que movía un compresor. Bueno, tenía una cupla, el motor no tenía una cupla de arranque, que sería este punto, propiamente este punto, o sea, cupla de arranque es netamente el punto de la cupla a velocidad cero, no tenía resuelto, bien diseñado, un motor que se había hecho a medida incluso, o sea, se había diseñado expresamente una serie de... Con lo cual, este fenómeno que les cuento lo vimos en vivo y en directo. Pero aparte, imagínense 1000 HP queriendo moverse que no se pueden mover. ¿M? Todo, por supuesto, hace un zumbido, digamos, la transpiración llega al piso rápidamente, ¿no? Bueno, después se pudo subsanar con una maniobra operativa, ese compresor había que purgarlo, tenía una serie de detalles, no podía arrancar nunca, jamás comprimiendo gases, tenía que estar primero arrancar en vacío, se pudo resolver a través de un proceso, pero eso fue estrictamente un error de diseño. Nosotros se lo pasamos a un motorista, el motorista propuso una solución, no lo percibimos en su momento, bueno, terminó funcionando sí, pero les puedo asegurar que, no me olvido, no habrán pasado cerca de 20 años de esto. Bien, ahora,
Sí, dale. Puede ser también un ejemplo, un generador, eh, un generador No, en el con generador es muy común, vos vas a ver en un generador, que lo habrán visto, normalmente vamos a pensar en un generador chico, ¿no? Que es más, no sé, un generador de 315 kVA. Cuando la carga es extremadamente grande, el motor, el generador lo que se siente es como que el motor diésel que lo impulsa se frena. Al frenarse baja la frecuencia, recuerdan que el generador va a tener que ver con, digamos, la velocidad de rotación de ese rotor, porque va a tener que ver con la velocidad de rotación del campo digamos, la extensión inducida, con lo cual la frecuencia baja y normalmente el regulador de tensión también se ve perturbado, y lo que uno ve es, si yo le pongo, digamos, le instalo, le conecto una carga eléctrica muy grande en el sentido de comparado, ¿no? con la del generador, el generador es como que vulgarmente se achancha, ¿no? Se frena. Uno lo ve, eso lo percibe, la máquina es como que tiende a ralentizarse y en general también las protecciones propias del generador que tienen que ver con su frecuencia, con su tensión y demás, lo sacan de servicio. Terminan abriendo el interruptor, digamos, de acoplamiento, lo termina abriendo. No sé si la pregunta iba por ahí o estabas no, pensando, quizá sí, sí, pero lo yo interpreté pregunto mal. si también puede ser considerado como algo de cupla constante. La constante, a ver, vamos otro poquito. ¿Cómo sería? No, porque yo digo, a ver, pues Ah, supongamos, vos decís. claro, ahí había grúas, compresores, yo quería preguntar si un generador podría entrar dentro de esa Claro, categoría. esto está pensado para máquinas, digamos, que a su vez hacen un accionamiento mecánico, ¿no? O sea que voy a trabajar sobre un proceso, voy a trabajar sobre una máquina herramienta, sobre un torno. Al generador, a su vez, si yo pienso en un generador en vacío, no veo nada. Sí, en forma indirecta con esto que charlábamos, ¿no? Si yo a su vez le pongo una carga a ese generador, si con un motor eléctrico muevo el generador y después la carga que tiene ese generador tiene este comportamiento, ¿no? Que puede variar. Si está por debajo, digamos, si la carga es paulatina y está por debajo de la nominal, el sistema va a responder normalmente más parecido a una curva creciente, ¿no? Más que constante. Em, Ahora, si a la inversa pasa que esa carga, normalmente uno tiene que pensar que para el generador esa carga mayor o menor es como si fuera visto del lado del motor que lo impulsa, sea diésel o sea eléctrico, con una carga de freno. O sea, acá siempre pensemos el motor eléctrico siempre como un transductor, ¿no? Yo le aumento la cupla resistente, sube la corriente y tiende a bajar la velocidad y a la inversa. Pero sí, podría ser a través ¿no? de este tándem generador barra carga, porque un generador en vacío no tengo resistencia del otro lado. Es como que eléctricamente muevo el rotor y eso entra en régimen, está en vacío, no tengo ninguna carga. Está bien, solamente lo que puede ser las pérdidas del rotor y por los rozamientos, digo, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, em, tres tipos de curvas. Dijimos potencia constante, cupla constante, perdón, con característica de cupla decreciente, cupla constante, y esta que es la que mayormente usamos, no digo que es la única, pero tiene muchísimo uso en la industria, que es la cupla variable, perdón, dependiente positiva o cuadrática, típica de ventiladores, bombas, centrífugas, etcétera, hélices, hélices que pueden ser de un agitador, hay muchos sistemas, habrán visto, y si no vieron, hay sistemas de tratamiento de fluentes que trabajan con, no sé si alguna vez le han tocado ver, pero es muy común que los sistemas de fluente trabajen con una activación de unas bacterias, tienen como unos lodos que están formados por unas bacterias, o sea, se trae eso, se inicia ese proceso, eso proliferan esas bacterias, son anaeróbicas, pero necesitan aire. Entonces hay hélices a veces enormes o agitadores enormes que solamente lo que hacen es baten esas, eh, esos piletones para, digamos, insuflar aire en el sistema, por agitación, digo, ¿no? Y que esos microorganismos tengan aire para respirar, por ejemplo. Entonces, este tipo de curva, que va a ser de pendiente creciente,
Va a ser tipo cuadrática, va a ser tipo cúbica. Digamos, no digo que la de mayor cantidad de equipos que van a haber, pero en general en la industria del proceso continuo son se llevan la mayoría de los números, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Por un tema de cantidad de servicios. Antes de llegar a esas curvas, ya está descrito, ya está estudiado, ya está analizado, esto está inventado, por decirlo así, qué tipo de ecuaciones las gobiernan, ¿eh? Qué tipo de ecuación, y esto les va a servir como dato de partida para el trabajo práctico, que en un ratito ya lo vamos a ver, para ver qué máquina eligieron o qué máquina van a elegir. Un poco lo que yo les recomendaba era trabajar con el trabajo práctico que hicieran con Julián, lo pueden cambiar igualmente. Ahí yo creo que tienen ganado bastante material y tiempo, pero van a tener ya, esto está, digamos, súper estudiado, una serie de curvas o ecuaciones que vinculan las distintas variables, ¿no? Para un puente grúa, para un compresor, donde aparecen incluso parámetros que tienen que ver con los gases que está comprimiendo, para un tipo de cinta. Bueno, en el material que tienen de lectura tienen, digamos, mucho más desarrollado. Y un pequeño foco lente que ponemos acá en el tema bombas, porque ustedes van a tener muchísima interacción, o varios de ustedes seguramente, que son las curvas, están basadas en las curvas características, ¿no? De una bomba centrífuga tradicional. Estas curvas la han visto en hidráulica, ¿no es cierto? Las manejan bien, digo. Lo vieron esto en Sí. hidráulica, sí, o no sé, digo hidráulica y quizás es otra materia, perdón. Sí, creo que mecánica de fluidos también lo hemos visto. Tenemos un banco de Sí, desastres. yo le digo hidráulica, pero claro, Igual este, lo vimos en las dos materias, pero creo que más en claro, bueno, ¿qué tiene interesante? Bueno, alguna descripción em, que permite después jugar con, en función de yo cómo la describo, me permite después trabajar con vínculos que son las leyes de afinidad, que tienen que ver con la potencia y el caudal, con la potencia y el diámetro de los impulsores, etcétera, ¿no? Entonces, es bastante útil esas leyes de afinidad que yo extraigo para poder después saber cómo se mueven distintos parámetros. Si, por ejemplo, yo voy de un impulsor de radio medio a un radio mínimo, a un radio máximo, ¿no? ¿Qué pasa con esa variación que puede haber de diámetro? ¿Cómo opera la potencia? Ustedes saben, seguramente mucho mejor que yo, que normalmente una bomba centrífuga va a tener un diámetro impulsor medio, uno mínimo y uno máximo. Eso lo han visto, ¿no? Seguramente lo han visto, se lo habrá contado alguno de los docentes. Cada uno de ellos, en función del que yo elijo, y eso lo tengo que elegir, ¿qué se suele hacer en la práctica? Se elige el diámetro medio, el diámetro mayor del impulsor siempre es más costoso, con lo cual es común elegir el diámetro medio o el mínimo, y el diámetro medio, si yo necesito, este, digamos, bajarle el nivel de caudal, tengo que maquinarlo, ¿no? O sea, tengo que pasarlo por un mecanizado. Sin ir más lejos, ayer tuvimos que maquinar un impulsor de alaves abierto en la planta, por supuesto, un trabajo de tornería. ¿Por qué? Porque era el diámetro nominal, porque eso a nivel, fíjense qué interesante, ¿no? Digo, interesante en el sentido que es todo lo que estamos viendo, o sea, ese diámetro nominal para el motor que teníamos disponible, en un caso que estábamos haciendo esto que yo le digo injertos, que tengo una bomba por un lado y un motor por el otro, que no es lo habitual es que alguien uno compre el conjunto, compre el motor bomba, yo le compre a Flowser o a Smith o a quien sea una bomba de cierta prestación y me diga, bueno, listo, está bien, va con este motor. Pero justo ahora, como somos creativos, estamos queriendo resolver un problema con una bomba existente. Bueno, cuando hacemos el cálculo, digamos, en realidad revisando las curvas, ¿no? Con el diámetro nominal, excede al motor que teníamos. ¿Por qué? Porque pide una potencia al freno, porque la potencia mecánica que puede entregar es mucho mayor. Bueno, tuvimos que hacer justamente, mandar a hacer un mecanizado y bajarlo al diámetro mínimo.
de la mano de todo esto, es analizando esto mismo que estamos viendo con ustedes acá. ¿Mm? No es otra cosa. ¿Está bien? Fíjense, acá aparecen algunas ecuaciones que vinculan, ¿no? Caudal con velocidad. Bueno, eh, esto si no lo han visto, son lo que se llaman leyes de afinidad, son interesantes manejarlas. Fíjense cómo, por ejemplo, acá tenemos una descripción de la potencia, va con el cubo de la velocidad, la cupla va con el cuadrado de la velocidad, el diámetro, que no lo veo acá, no lo veo, pero también puede despejarse porque tiene que ver con un parámetro asociado de alguna manera al área y al caudal. Nos permiten hacer algunas inferencias y entender cómo se va a comportar esa bomba o ese ventilador, por ejemplo. Entonces, bueno, compartirles este material, seguramente lo conocen, si no lo conocen, les va a ser útil para el cálculo de el equipo que elijan. Si no es una bomba, irán a otra de las ecuaciones. Ahora después nos vamos a detener un poquito ahí en el trabajo práctico, porque me interesa contárselos bien para que quede lo más claro posible. Otro ejemplo, torno, interesante, ustedes son cosas que suelen, en los trabajos suelen presentar. Porque acá un poco el desafío del trabajo, y spoileo un poco lo que viene, es que también ustedes se metan de lleno con la cuestión mecánica, que es lo que a ustedes les gusta, ¿no? O sea, es decir, tengo que maquinar o quiero maquinar piezas de tales dimensiones. Bueno, ¿cómo elijo el torno? O sea, yo puedo pensar que voy a tener un torno pequeño para maquinar, no sé, radios de piezas o volúmenes de, no sé, 100 milímetros de largo por 50 de diámetro, bueno, y de no sé qué tipo de materiales pueda llegar a elegir. Eso me va a dar una especificación de un torno. Ahora digo, no, mira, yo quiero manejar piezas de, no sé, 1 metro de diámetro, porque quiero armar un taller robusto y porque necesito, bueno, también interesante decir, a ver, ¿cómo elijo ese torno? Voy a tener que ver con la velocidad del avance, con la potencia justamente en el corte, las fuerzas que aparecen. Por eso un poco los invito, que es la parte, si se quiere, más mecánica que tiene la materia, aprovechen a indagar por ahí. Un compresor de aire a tornillo, un Caeser, por ejemplo, a ver qué prestaciones tiene, qué caudal, presión me da, qué pasa si elijo uno u otro modelo. O sea, la invitación en el trabajo práctico tiene que ver con arrancar con una condición de proceso teórico, o sea, con una necesidad teórica. Lo decíamos al inicio, lo conversamos en varios encuentros. Necesito un caudal tal de agua de refrigeración. Quiero mover con una grúa hasta 20 toneladas, un puente grúa en un taller. ¿Les puede tocar? Les puede tocar diseñarlo. Por más que uno siempre se apoye en lo que nosotros llamamos el tecnólogo, o sea, que con el fabricante, ¿no? Difícilmente se largue en el aire, pero puede hacer un precálculo típico, ¿no? Que le digan, bueno, che, quiero poner un puente de grúa de hasta 10 toneladas. ¿La instalación eléctrica me da? ¿No me da? Puedan hacer un cálculo. Después pasarán por un Forbis, por uno de todos los especialistas y pulirán. ¿M? Pero siempre van a poder tener un primer pantallazo. Ya eso solo sirve. ¿Eh? Porque a veces sucede que uno dice, no, mira, esto que queremos hacer con la instalación como está no se puede. Entonces, no es solo el equipo que queremos instalar, sino todo lo que hay que modificar, corregir, etcétera, de la instalación existente. ¿M? Eso también es el rol del ingeniero, digamos, decir todo lo que hay que hacer y también decir lo que no se puede hacer. Y si no, no es que no se pueda hacer, no se puede hacer con la instalación como está. ¿Por qué? Porque eso me va a impactar en costo. Porque muchas veces dicen, no, mira, quiero poner una máquina sin HP. Ah, está bien, bueno, sí, pero así con la red como está, o sea, el motor y la bomba y lo que quiera sale $20.000 y ayornar toda la red eléctrica sale 50.000. ¿M? Más de un proyecto se ha caído, no solo por tema eléctrico. Uno tiene en un diseño para una planta industrial y demás, revisar lo que en la jerga industrial se le llaman utilidades o facilidades. ¿Qué entra ahí? Entra la energía eléctrica, primordialmente, entra el vapor, entra el aire comprimido, entra el agua. Todos esos parámetros, en función del proceso que yo quiera instalar o modificar, etcétera,
los tengo que mirar el día cero. No se puede, digamos, esto es una recomendación. Ustedes lo van a ir viendo con los años, si es que les toca, por ahí van por otro lado. Todas esas cuestiones tienen que ver el día cero. Por supuesto, uno dice, bueno, tengo esta necesidad, analiza un poco el proceso y demás, pero el día cero no, el día uno. ¿Mm? Yo he visto caer, yo en persona, proyectos porque cosas críticas, como este tema que parece, uno dice, no puede ser, de la red eléctrica no se consideraron. Y no se consideraron y el impacto en costo es altísimo. ¿Mm? ¿Está bien? Por eso siempre lo ato y los invito a mirar el tema costos, porque es parte, digamos, del ABC para que un proyecto se apruebe, no se apruebe, etcétera. Bueno, esto lo tienen recontra súper conocido, el apunte indaga, retoma al amigo Newton en su modelo de cálculo lineal y de rotación. Esto lo vieron seguramente a la perfección en dinámica de los sistemas físicos, o espero que así haya sido. Interesante acá, retoma el tema del momento de inercia y retoma, digamos, al margen del cálculo integral y demás, porque muchas veces nuestras piezas, y esto ustedes lo conocen también muy bien, no solo por el tema mecánico que toca acá, sino que en muchas ocasiones yo tengo que hacer inferencias y tengo que hacer estimaciones y tengo que hacer aproximaciones. ¿M? Y tengo que hacer aproximaciones lo más razonables, coherentes posible. ¿M? ¿Por qué? Porque muchas veces no hay información o no hay información suficiente. Bueno, justamente la matemática y la física y los modelos, ¿no? Que después vamos a hacer una pasada muy fugaz por el tema de modelado matemático, va a retomar cosas que ustedes vieron, pero no nos vamos a meter con la matemática, un poco lo que les decía. Pero justamente yo modelo ¿para qué? ¿Para qué modelo? ¿Por qué modelo, digamos? Para ¿Qué hacer gano más con eso? sencillo un problema de la vida real, que es muy complicado de encarar. Bien, y si yo no modelase, ¿qué otra alternativa me quedaría, por ejemplo? Vamos a suponer que yo digo, bueno, Prueba y pero no error. sé, Si no modelás, ¿cómo? prueba y error. Que si no modelás es hacerlo y prueba y error, Eso, pero puede salir muy caro. eso. Y otra cosa que se solía hacer, y en algunas aplicaciones se hace, por supuesto, tiene que ver con hacer prototipos. Antes era súper común decir, bueno, a ver, ¿cómo va a ser esto? Y yo no hago el diseño completo, pero preparo un prototipo en escala, preparo algo, pero todo eso es una inversión de tiempo, costos y recursos enorme, cuando hoy por hoy las herramientas de modelado de la índole que sea me permiten, conociendo la herramienta obviamente, muy rápidamente hacer un pasa no pasa. ¿Eh? En ingeniería es muy común decir, pasa no pasa, le llamo a esto, ¿tiene sentido esto que estamos pensando o no? Hay veces que hay decisiones que son complejas. No voy a decir que todo es, pero muchas veces hay cuestiones, llamémosles gruesas, que se filtran en una instancia muy preliminar. Entonces, bueno, esto, que acá retoma, puede pasar que digo, bueno, necesito el momento de inercia, bueno, no lo tengo, pero tengo la física que me ayuda, ¿no? Y modelo y aproximo. Y después uso criterio. Y ahí es donde yo les insisto en sentido común. Hablamos tiempo atrás, es decir, chicos, si yo les digo que la corriente de cortocircuito es de 8000 kiloamperes, ¿qué me dirían? 8000 kiloamperes, ¿qué me dirían? Bueno, un montón. Un- Bien, o sea, no parece racional, ¿eh? Por supuesto hay que hacer algunos números. Ustedes ahora cuando hagan cálculos con Brunito van a ver si no, mira, esto en una red de tal potencia voy a tener una corriente corta de 20 kiloamperes, de 30. Si en el cálculo ya me da 200 kiloamperes, hay un error. Y yo voy a valorar incluso que me digan, mira, Germán, arrastro algún error. Siempre recuerdo, se lo habré contado ya en teoría electromagnética, calculando un coseno de phi que era kilométrico, llego y me daba 1,5. Claro, coseno de phi todo tiene que ser menor a 1, ¿no? Entonces uno ya sabe que está mal. No tiene sentido ni presentarlo eso. Bueno, esas son las cosas que después los años se lo van a ir dando. Ustedes están, por supuesto, ya al salir, ya están a la esquina de ser ingenieros, y les va a ir dando esta serie de cuestiones. Pero es importante dudar siempre. Ustedes dicen, a ver, ¿esto tiene razonabilidad? Digamos, ¿tiene coherencia esto que estoy viendo?
Hay veces que el tema uno no lo conoce y tiene que indagar, ¿no es cierto? Tiene que estudiar, tiene que mirar, mira, qué estudió la ciencia esto, y qué dice este paper esto, y qué dice la industria esto. Ah, está bien, bueno, puede ser entonces. Tiene algún grado de coherencia. O a la inversa. Decir, no, mira, la ciencia o el estado del arte o la industria o los tecnólogos, los proveedores dicen esto que estamos pensando no va. No va y hay que bajarlo a la tierra. Justamente eso es una de las cosas que nos ocupa como profesionales. ¿Eh? Otro ejemplo, que esto van a aplicarlo, les va a tocar revisar ahora, y ahora ya nos vamos a meter con el tema del trabajo práctico, que es, que ya lo vieron en física, esto es como un repaso, qué pasa cuando tengo una inercia. Lo vieron en física y lo vieron en dinámica de los sistemas físicos. Esto seguramente vieron algún ejercicio de esto. No sé, Bruno, vos que estuviste trabajando con Sí, 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 esa está todo ahí. ascripción. Vos me contabas, corregime si yo interpreté bien, que la materia tenía como un sesgo un poco fuerte para temas eléctricos más que mecánicos, ¿no? O por ahí Claro, interpreté mal. sí, sí, por el hecho de cómo fue creada, primero en electrónica y después pasó a mecánica, en el plan nuevo. Claro, pero bueno, Dinámica. es- está muy bien lo que te tocó hacer a vos y, digamos, parte de la materia también tiene que acercarse, que es el esfuerzo que hacemos nosotros también para acercar todo este tema eléctrico. Siempre la idea es tratar de verlo hermanado con temas mecánicos. ¿M? Por eso vamos y venimos tratando de llevarlo al mundo real, justamente porque está más cercano a lo que ustedes hacen y van a hacer. ¿M? Bien, ¿y qué más tenemos por acá? Me parece que no hay mucho más. Sí, tenemos acá el cálculo de tiempo. Bueno, justamente el cierre del tema más importante. Entonces, decíamos, tiempo de arranque, ¿no? Justamente ese tiempo es clave primero para ver si tengo cupla acelerante suficiente. Yo empecé la charla dando un caso extremo, que es decir, em, no tengo cupla suficiente de arranque para mover la máquina que quiero impulsar. Por ende, el rotor queda bloqueado. Por ende, la corriente de arranque se mantiene constante. Por ende, si tengo una protección, va a actuar. Si no tengo protección, se va a quemar el motor. Ni más ni menos que eso. Vamos a suponer ahora un paso 2. Es decir, tengo cupla acelerante, pero no es suficiente. ¿Qué verían ustedes en la dinámica? Yo les digo, miren, este conjunto motor-bomba lo saca de reposo, pero no es suficiente la cupla acelerante. ¿Qué verían? Físicamente, como si ustedes se paran adelante de un conjunto, ¿qué les parece que verían? Va a arrancar, pero va a llegar hasta cierta velocidad y no va a pasar de ahí, no va a llegar a la velocidad Perfecto, nominal. perfecto. Eso ocurre. A eso se le dice que el motor, en la jerga técnica, que el motor no embala, no llega a régimen. La corriente, por supuesto, como no llega a ser la corriente de arranque, pero tampoco es la nominal, porque está ahí intentando mover algo que no puede mover. Imagínense, yo tengo, no sé, un motor de un HP y quiero mover un ventilador, no sé, las aspas de un ventilador de 2 metros. Y no lo va a poder mover, lo va a mover muy lento y normalmente la protección va a terminar actuando. Yo lo que tengo que poder diseñar y asegurar es que la cupla acelerante en todo el proceso hasta que llega a la velocidad de régimen es superior a la cupla resistente. Fin, eso es lo que tengo que asegurar. Nos ha pasado de poner, por ejemplo, motores que en pruebas que se hacen de banco y demás, sin cálculo, obviamente, que se ve esto que yo digo de lo que explicaba acá el compañero, pasa estrictamente eso. No llega a su velocidad de régimen. ¿M? Yo necesito elegir un motor que pueda impulsar la carga, llegar a velocidad de régimen y para eso, acá tengo que asegurar que la cupla acelerante, que es la diferencia, ni más ni menos entre la cupla motriz, ¿m? Y la cupla resistente, sea positiva. Ahora, acá a la derecha, de alguna manera, hace todo un cálculo integral, etcétera, ¿no? Porque, bueno, usa las derivadas y usa el concepto que saben bien de matemático, físico, pero yo no quiero o no podemos, justamente por una cuestión de que el enfoque no es matemático, queremos buscar un método más práctico. Entonces,
¿Cuál es el método más práctico? El uso de lo que nosotros llamamos cuplas medias, que no deja de ser un cálculo gráfico. Esto lo van a poder graficar, lo van a poder dibujar en alguna, en AutoCAD o en Excel o lo que usen para, digamos, que les sea práctico. ¿M? Y lo que dice es, bueno, yo tomo el valor promedio. Usamos muchísimo el valor promedio, así como, digamos, seguramente ustedes a lo largo de estos años han visto valor de máximo, mínimo, mediana, etcétera, etcétera, todas las desviaciones que se les ocurra, estándar. Después terminamos usando el promedio infinidad de veces, como criterio práctico. ¿M? Entonces, bueno, calculo. Acá básicamente es la media de esta gráfica, y calculo esa cupla media. Y como la cupla media la tengo, por una cuestión de cálculo, digamos, propiamente gráfico, tengo el momento de inercia, o lo calculo, lo voy a tener que calcular, voy a tener el rotor del motor, el rotor digamos, de la máquina impulsada, el momento de inercia, un poco lo que veíamos acá, ¿no? De un reductor si hubiese, etcétera, etcétera, de una masa o una pieza que yo estoy moviendo, ese J equivalente lo voy a poder calcular. ¿Está bien? Y con eso voy a poder calcular el tiempo. Y ese tiempo, después, que ahí voy a tener que ver, si yo les digo, mira, en un arranque directo el motor demora 60 segundos en arrancar. ¿Qué les parece? Es medio excesivo. Va, Es alto, ¿eh? Está depende, bien. depende Eso yo, de la inercia que se tenga también, a ver, porque si sí, es, por correcto. ejemplo, en las cerealeras había una parte del proceso, lo que era de cuando le sacaban el hexano para, para hacer la harina de soja, que era un motor enorme con una inercia enorme, que bueno, puede ser, pero Por por supuesto, está general muy bien no. la aclaración. Hay casos excepcionales, lo esperable es que un motor de una bomba, de un ventilador estándar, incluso un compresor, tenga periodos de arranque de algunos segundos, ¿eh? Menos de un segundo, incluso algunos segundos. Eso también, criterio. Hacen la cuenta, no, acá hay algo raro. A mirar, ¿m? A revisar. ¿Está bien? Y vamos, antes de cerrar, vamos a mirar un poco en detalle el trabajo práctico. Me interesa que lo... Todavía no les pasamos, vamos a poner una planillita para que hagan el tema de los grupos. Yo quiero corroborar estrictamente cuántos son. Eh, yo tengo computado 21, pero quiero revisar. Lo que habíamos dicho, lo íbamos a hacer con... ¿No están viendo ahí, no? No, no, no apagué yo. ¿No? No, no. Perdón. Estoy haciendo lío yo, disculpen. ¿De cuántos son los grupos? Esto es lo que le iba a decir. Ahora va a ser función... Díganme ahí si están viendo o no. Sí, Sí, sí. Los grupos normalmente de tres, puede haber, por eso digo, tengo que mirar bien los números, quizá le pedimos alguno de a dos. No de cuatro y no de unipersonales. ¿Eh? Vamos a hacer un intento de que lo elijan ustedes, pero bueno, les encargo que tienen que esa condición, ¿no? Después yo cuando lo publique vamos a poner un Excel ahí en algún drive para que ya se anoten y definimos números, etcétera. ¿En qué se basa el trabajo? Bueno, el trabajo, esto después se lo vamos a mandar, pero vamos a repasar algunas cuestiones, ¿no? Va a partir del el que vieran con Julián y con Bruno. Elijan, por supuesto, si el grupo no son los mismos originales, elijan el que les parezca que sea más interesante. Ahí aprovechen, al margen de alguna complejidad mayor o menor, de elegir alguna carga mecánica que les interese indagar. ¿M? Eso siempre, siempre se los digo. Los invito justamente porque es un buen momento para mirar algunas cosas. Ha pasado varias veces, y, che, mirá, Germán, estuvimos mirando, no aparece esto, vamos a hacer un modelito, te propongo, no tengo los datos de la inercia, estimamos esto, o sea, sirve para justamente, ¿no? Este acercamiento a la realidad, decir, che, esto no está, esto sí está, cuánto error introduzco, no introduzco, etcétera. Lo que hace un poco esto para no que sea una copia, digamos,
taxativa de la anterior, pide algunas cuestiones, cambiar potencia de transformación, extender algunos largos de cable, para mover un poco los parámetros, ¿no? Elegir acá siempre si está pensado en un nodo de la zona y a través de Bruno incluso siempre tratamos de poder conseguir el dato real de EPE, como para que vean incluso cómo varía en un caso u otro. ¿M? Y después, lo que les decía es arrancar con el proceso de origen, ¿no? Tratar de decir, bueno, a ver, yo quiero elegir un puente de grúa y está bien, yo quiero en ese taller voy a mover carga hasta 10 toneladas. ¿Por qué? Porque quiero mover tales piezas y demás. Bueno, ahí arrancamos. ¿Eh? O digo, quiero poner un torno que maquine piezas de tal tamaño. Eh, o mm, una condición inventada, si es que tienen datos de una, de alguna bomba hidráulica de pulsaba agua o algún otro tipo de fluido, y arrancar por ahí. Tengo presión, tengo caudal necesarios por el proceso. Voy a elegir una bomba y poder meterse ahí, ¿no? En ese mundo ahí del equipamiento. Y después ya lo que charlamos hoy y todos estos encuentros. Va el motor, va toda la instalación hacia arriba. ¿Mm? Vamos a hacer un arranque directo, no justamente porque es para chequear todo lo que venimos hablando, ¿no? Corrientes nominales, corrientes de arranque, caídas de tensión nominales, caídas de tensión al arranque y niveles de cortocircuito en los distintos puntos que vamos a calcular para después poder elegir bien el dispositivo que yo quiero utilizar para proteger. Algunos cálculos, fíjense acá aparece el tiempo de arranque del conjunto máquina-motor, que es lo que recién terminamos de charlar, corrientes de corto en distintos puntos, aguas abajo del transformador, en la barra eventualmente del tablero de distribución y en bornes del motor. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar entre cada uno de esos puntos? ¿Qué queda intercalado? ¿Por qué va a variar eso? ¿Qué dijimos? ¿Cómo era la ¿Por pregunta? qué en No, no bornes, escuché. cómo? Digo, ¿por qué ¿Cómo en era la bornes del pregunta? motor va a ser un valor? ¿Por qué en la barra del CCM va a ser otro valor? ¿Y por qué en bornes del transformador va a ser otro valor? La FEM, por la caída de tensión. La caída de tensión, sí, pero ¿qué intercalo entre, digamos, si yo veo, recuerden el modelo de cortocircuito, lo vimos y lo van a tratar mejor con... Las ¿Qué impedancias del cable. intercalo? Distintas impedancias. Tengo la impedancia del cable por un lado, la impedancia del tramo que puede ser de la distribución desde el CCM o del tablero principal hasta el CCM, que puede estar a 20, 30, 100 metros. La impedancia que tengo propiamente entre ese tablero y los bornes del transformador, la impedancia del propio transformador, si quiero ver el nivel de corto aguas arriba, etcétera. ¿Está bien? Entonces, todos esos elementos van a cambiar. Voy a tener que calcular la caída de tensión. ¿M? Esto está normalizado, está X%, 5% normalmente en arranque de motores, perdón, 15% en arranque, 5% en régimen. Eso lo tengo que poder evaluar. ¿Por qué es importante que la norma me defina un límite en tensión para el arranque del motor? ¿Cómo se mueve la cupla con la tensión? A ver si se acuerdan. Si no se acuerdan, pensamos juntos. Vamos de vuelta. La ¿No cupla era con es el cuadrado? sí, con el cuadrado de la tensión. Entonces, si yo varío, justamente la tensión cae porque arranca el motor y esa tensión se reduce lo suficiente para que me impacte tanto en la cupla que ¿qué puede llegar a pasar? Lo estuvimos charlando recién. Si cae demasiado la tensión en el No vas a arranque, poder vencer la cupla resistente y no va a puede arrancar. no exactamente. Si la tensión cae lo suficiente para que la cupla a su vez tenga una merma importante, puedo llegar a tener problema que no tenga cupla acelerante. Por eso es tan importante el cálculo de caída de tensión. No es por supuesto, en una de las charlas que tuvimos dijimos, bueno, sí, porque perturbo todo el resto de la instalación. Está bien, yo no quiero eso.
pero también puede pasar que caiga tanto la tensión que la máquina no acelere. Por eso el fabricante normalmente dice que el motor entre el 80 y el 100% de la tensión nominal asegura que arranca. Y la norma que calcula caída de tensión dice, bueno, yo lo hago caer hasta que en borne el motor tenga un 85%. Entonces queda cubierto, ¿no? O sea, el diseñador de la instalación dice, yo admito hasta una caída del 15%. O sea que yo le podría aplicar al motor hasta el 85% de la tensión. Y el motorista dice, bueno, mi motor yo lo diseño para que si la tensión cae incluso hasta el 80%, el motor arranque. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Siguen ahí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Por eso es la importancia del cálculo. Bueno, y después algunas especificaciones. Estos seguramente tengan información preexistente, usen catálogos, referencien los catálogos, traten de hacer un informe compacto. Un informe, como les decía el otro día, en el informe tienen que poner todo lo que ustedes crean necesario poder, digamos, querer transmitir. Todo lo que no está ahí, no lo vemos. No sabemos qué quisieron sumar o no. Esto es importante por dos motivos. Una, justamente para que usen la bibliografía y que puedan buscar en catálogo y demás y no se recuesten estrictamente en cosas que pueda haber en Internet, que no digo que no, algunas buenas, pero hay un montón también de información espuria. Entonces, poco en poder tener referencia en documentos que están, digamos, validados o propuestos por la cátedra. ¿Qué vamos a tener que, como entregable, llamémosle a nivel documento extra, ¿no? Esto, acá hay cálculos, o sea, esto tiene como tres grandes bloques. Una etapa de cálculo, una etapa de especificación donde yo elijo, selecciono, y una etapa que tiene que ver de dos esquemas. Uno es el unifilar, ¿eh? Estos van a tener seguramente parte de la base de lo que hicieron, con algunas modificaciones, o sea, no tienen que salir de hoja en blanco. Memoria de cálculo que pueda avalar todo lo que dijimos acá, parte de la información, todos estos cálculos que dijimos, lo vamos a presentar seguramente en algún tipo de planilla o Excel o lo que fuera. Hojas de datos, estos son documentos típicos de ingeniería, ¿no? Cuando uno habla de memoria de cálculo hay de todo tipo en todas las disciplinas, pero es un documento típico de ingeniería. Hoja de datos también es un documento típico de ingeniería. La hoja de datos del motor, la hoja de datos del caudalímetro, la hoja de datos de la bomba. Es la hoja de datos garantizada por el fabricante, esa, en la que el fabricante dice, mira, esta curva que yo te digo que tiene la bomba, la tiene efectivamente, porque nosotros lo diseñamos y aparte lo ensayamos. Después hay otra curva que es de performance, que es el ensayo en sí, pero en teoría, esa curva que ellos proponen como garantizada la tiene que cumplir en la vida real. Es como decir, sí, el auto tal alcanza una velocidad de 180 kilómetros por hora y yo te lo garantizo. Pues bueno, uno en la práctica lo debería poder probar, que eso sea así. Y como dato de color, la curva de protecciones. ¿Se acuerdan? Esto pueden usar esta o una parecida o lo que fuera. Acá está la parte, si se quiere, más interesante, más pensada. Acá tienen un esquemita de algo, un esquema de algo parecido a lo que ustedes van a tener en su instalación. ¿m? En su instalación eléctrica, ¿no? Tenemos una carga accionada por motor, los conductores, la protección, interruptor, un CCM, un tablero de distribución, transformador, etcétera. Y que acá puedan ajustar, ajustar es graficar, cuando hablamos de ajustar a protección es graficar las propuestas de las distintas curvas con al menos estos interruptores o protección asociada a estos interruptores, ¿no? Em, al interruptor del CCM, al interruptor de salida motor, al interruptor secundario del transformador, etcétera. O sea que al menos va a tener que poder graficar tres curvas acá, que van a estar, ¿cómo van a estar esas curvas? ¿Qué les parece? ¿Cuál va a estar más abajo y a la izquierda? ¿Cuál les parece que va a ser la curva que va a estar más abajo y a la La izquierda? que esté. Porque esa Pero está. asociada a qué dispositivo.
¿Va a ser esta, les parece, la que está más a la izquierda, la protección asociada a este interruptor o a este motor? Al motor No, puede la ser. que está el motor. Al motor, al Que motor. tiene Ustedes menos, recuérdense, sería menos corriente. claro, aparte, digamos, ustedes tienen que pensarlo así. Yo tengo una corriente de cortocircuito que excursiona a lo largo del tiempo. ¿Qué quiero primero que toque, no? ¿Qué curva voy a querer que toque? Y seguramente la del motor. La del motor, perdón, la de esta protección asociada. Por eso normalmente lo lógico es que todas las curvas concatenadas en una instalación de este tipo queden solapadas, no solapadas, perdón, mejor dicho, graficadas a la derecha y arriba a medida que yo me voy acercando a la fuente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo hago selectividad cronoamperométrica, o sea, hago selectividad en corriente y hago selectividad en tiempo. Yo tengo que poder separar esas curvas corriente-tiempo para que lo que charlamos varias veces, no me actúe la protección del transformador cuando tengo un evento de falla en el motor. ¿Sí? Voy a tener que graficar la corriente de arranque del motor, la corriente nominal del motor, los corrientes de cortocircuito, voy a tener que graficar la corriente de inserción del transformador, o sea, voy a tener que poder mostrar todo y probablemente tenga eh, alguna, digamos, definición que tomar, es decir, no, mira, acá está solapado, eso en el proceso, ¿no? Cuando lo estén trabajando. Me queda una zona donde me quedan solapadas las curvas, no quiero eso, o entre perder protección y que no sea selectivo, bueno, prefiero proteger el equipo versus perder algo de selectividad. Sucede eso a veces. Hay zonas de corriente donde dicen, no, mira, no lo puedo mover más que esto, porque si lo desplazo dejo de proteger los cables. Acá tiene que estar la curva de daño al motor, la curva de daño a los cables. Estamos hablando de 5 o 6 curvas, ¿eh? Tampoco es. 6 curvas serán. Pero tiene que uno poder leer la cartilla y decir, eh, está bien, tiene coherencia. Ante unos niveles de cortocircuito actúa este primero, la separación que tengo versus la siguiente tiene un tiempo razonable. Nosotros en tiempo escalonamos mínimo 200, 300 milisegundos entre una protección y la que le sigue. Puede ser más, pero digamos, te recuerdan que los fenómenos eléctricos, por supuesto, son extremadamente rápidos. Yo no quiero tener un cortocircuito alimentado 20 segundos. ¿M? No me voy a ir por acá arriba. Casos excepcionales puede haber 1, 2, 3, 4 segundos. ¿M? Pero en líneas generales yo necesito siempre que pueda elegir de resolver en tiempos cortos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Y de la mano de eso, bueno, por supuesto, nos consultan, nos preguntan cualquier cosa. Voy a... Me pasé, perdón. Yo levanté la mano, me paso. Me levanto la mano a mí mismo. Quería mostrarles algo más y ya los voy a liberar. ¿Alguno fue a la marcha ayer? ¿Alguna actividad de ese tipo? No, o sí. Ya fui. ¿Qué tal? ¿Mucha gente? Sí, 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 bastante gente. Bueno, vamos a ver si con esto No, que incluso en el sucede. debate, por ahí más allá que en un montón de temas haya mucha división, yo creo que acá había bastante consenso de varios Claro. partidos. La importancia del tema. Sí, y de la sociedad en general, diría, ¿no? Porque hay como todo, hay temas que son muy discutibles y algunos pareciera que no. Justo este grupo de temas no pareciera de los temas que valga la pena incluso discutir, ¿no? Yo no he visto valores de impacto en PBI, ¿no? Honestamente sé que eran marginales, eh, pero no sé hasta qué punto tiene sentido dar este tipo de batalla, ¿no? Eso es una cuestión de bien de decisión política. Para cerrar, un poco para justamente hacer un pequeño zoom, ¿eh? Mirar con lupa, están viendo ahí, ¿no? Sí, se ve. Esto que hablamos tanto de la protección de sobrecarga del motor, la protección del relé térmico, bueno, justamente
cómo solían ser, hoy tienen algunas protección electrónica, pero básicamente creo que alguno de ustedes días atrás lo consultó o lo conversamos o lo que fuera, de que históricamente, y todavía vienen algunos así, esto estaba resuelto con un par bimetálico, ¿no? O sea, dos elementos de distinta conductividad que físicamente al atravesarse la corriente a los, digamos, a los efectos de calentar esto, ¿no? No sé, no es que la corriente circula bueno, como es un paro metálico, eso tiene una deformación hacia un lado y eso movía un mecanismo interno. Es un elemento sencillo electromecánico puro. Fíjense acá, perdón, claro. ¿eh? Sí, esto que se ve acá es esto. ¿m? Eso, digamos, se desplaza algo, algún contacto cambia de estado y en los circuitos de comando que habíamos visto, si recuerdan uno de los primeros encuentros, teníamos un circuito de comando típico que era el pulsador de arranque, pulsador de parada, contacto de retención del contactor, la bobina del contactor, etcétera. También en esa serie aparece el contacto auxiliar de este relevo térmico. ¿Por qué? Porque lo que yo digo es cuando mi relevo térmico actúa porque hubo realmente una, este, una sobrelevación de temperatura, porque la corriente aumentó. Bueno, quiero que el circuito de comando se abra y el motor se pare. ¿m? Básicamente es eso. Hoy por hoy hay dispositivos electrónicos, ya digamos, esto está superado, pero se sigue usando, no es, fíjense, esto es un relevo térmico tradicional. Fíjense en el rango. Este es el rango de corriente, esto se ajusta con una suerte de perillero. Si yo les digo, el motor tiene una corriente nominal de 32 amperes, ¿qué les parece que puede pasar acá? Te salta el relé antes de que ande el motor. Probablemente, si el motor trabaja con su carga nominal, que es lo que uno espera, esta protección queda chica, decimos. Y a la inversa, si le digo el motor toma un amper, o sea, el motor que Y está instalo por debajo consume de un la amper. sensibilidad del guardamotor, así que quedaría grande. Claro, o sea que quedaría desprotegido. En un caso, fíjense por qué es tan importante, que no es nada extraordinario elegirlo bien, pero les podría contar muchos casos. eh, Necesariamente hay que chequear la banda de rango, el rango de trabajo. Esto tiene el ingreso, esto suele estar pegado estrictamente conectado al contactor. ¿m? Entra digamos, fase por acá, sale por acá. Acá no está dibujado, no está dibujado porque porque es ya conexión de cable, ¿no? Pero fase R, fase S, fase T. Y después tiene un pulsador de test para ver que el cambio de estado del contacto ocurra. Ese contacto que yo les contaba, que me llevo a mi circuito de comando para pararlo, lo saco de acá. Acá tengo, acá dentro entre 95 y 96, tengo un contactito. Normalmente es un normal cerrado. Después vamos a ver algunos circuitos de comando. Yo grafiqué algunos, pero les voy a compartir planos para que vean. Y una vez que eso actúa, ese circuito, ese contacto cambia de estado, cambia de estar cerrado a abierto, y el circuito de comando que energiza la bobina del contactor se abre. Y por ende, pero el contactor se para. Mejor dicho, el contactor se abre y el motor se para. Y por último, hay una serie de curvas de clase que se le llaman, de los relevos térmicos, que tienen que ver con los tiempos que alguien preguntó. Interesante lo que comentó ahí sobre la inercia, ¿no? Contaba el caso ahí del Exano, ¿no? Alguno de ustedes. En función de esa corriente de arranque, por eso es tan importante calcularla, yo en un elemento de este tipo, que no puedo ajustarlo electrónicamente como los nuevos equipos, tengo que elegir de qué clase me conviene instalar. Fíjense cómo varían los rangos de tiempo de actuación. Es como que yo, esta curva, este tipo de curva, ¿m? Si es clase 10, clase 20, clase 30, lo que sea, la curva se me va moviendo, se me va yendo hacia arriba. ¿Por qué? Porque mis fenómenos transitorios son muy largos. ¿m? Entonces, eventualmente, si yo elijo una clase 10 para un arranque muy largo, un arranque con una
justamente un arranque largo asociado a una inercia muy grande, lo que fuera, probablemente la protección actúe. Ejemplo, ventiladores de caldera, no puede ser un clase 10, como caso típico, ¿no? Puede, incluso un clase 30. Esas curvas me permiten correrme para asegurarme que no tenga un disparo intempestivo, que es una de las cosas, Bruno, que charlamos, recogíamos al inicio de las cosas que yo no quiero que me pasen. ¿Eh? ¿Está bien? Fíjense, acá el mejor ejemplo, ¿m?, de lo que yo necesito chequear después en la curva. Tengo una corriente de arranque. Acá recuerden, esto es corriente cupla, pero temporalmente, acá sí tengo. Acá está graficado también estacionario, ¿no es cierto? Esto, si uno lo mirase en el tiempo, tendría una oscilación. Cuando uno grafica corriente versus tiempo, hay todo un transitorio porque es una senoide esto, ¿no? Pero a los efectos estacionarios, si uno lo hace en valores eficaces punto a punto, tiene un comportamiento de este tipo. Y yo lo que necesito asegurarme es esto acá, que en esta zona tenga, digamos, un margen suficiente para que el disparo no sea intempestivo y no me actúe la protección en forma indeseada. Bien, ¿se entendió? En líneas generales, ¿cómo Sí, lo sí. vieron?